El objetivo de esta práctica es calcular el área necesaria para producir un intercambio de calor determinado en un cambiador de calor de carcasa y tubo, construido en vidrio, que trabaja en estado estacionario y con circulación de fluido en paralelo. Además, pretendemos determinar la eficacia de dicho cambiador por comparación del área calculada con el área real del intercambiador. Primero comprobamos que el circuito está lleno de fluido refrigerante. A continuación encendemos el calostato y lo configuramos. Lo vamos a configurar a una temperatura de 40 grados. Lo configuramos a esta temperatura porque en este caso el fluido refrigerante va a ser el que transfiera la calor al agua. Se selecciona el caudal y se pone. Ya no tiene la... El fluido refrigerante sale del calostato por ese conducto, sigue por aquí. En este rotámetro controlamos el caudal del fluido refrigerante, continúa por ahí, por este conducto, y esta sería la entrada al intercambiador de calor. Aquí tomaríamos temperatura del fluido refrigerante a la entrada del intercambiador. El fluido refrigerante asciende por el serpentín del intercambiador hasta este conducto que es la salida del intercambiador, en el cual vamos a tomar la temperatura de la salida del fluido refrigerante y volvería de nuevo al calostato. La entrada del agua asciende por este conducto, sube hacia arriba. En este rotámetro controlamos el caudal del agua. Normalmente lo vamos a fijar sobre un valor que podamos después tomar lectura. Sube por ahí ese conducto, baja hacia abajo y continúa por ese conducto hacia el interior del intercambiador. En este punto tomaremos lectura de temperatura del agua a la entrada del intercambiador. Y el agua asciende a través del cuerpo del intercambiador hacia la zona superior. Esta zona es la zona de salida del agua del intercambiador de calor y las temperaturas las tomaríamos en este termómetro a la salida del intercambiador. El agua continúa por ese conducto directamente hacia el desagüe. Como nos resulta imposible alcanzar la temperatura del set point del calostato, vamos a proceder a tomar los datos de la temperatura de entrada y salida del fluido refrigerante y del agua, y por otro lado de los caudales de ambos rotámetros. Tenemos un caudal en el fluido refrigerante de 240 litros por hora, un caudal de 19 litros por hora, 190 porque es por 10, una temperatura de entrada del fluido de 38 grados centígrados y una temperatura de salida del fluido refrigerante de 29 grados centígrados. Por otro lado, tenemos una temperatura de salida del agua de 25 grados centígrados y una entrada del agua a 15 grados.
Una vez finalizado el experimento, se corta la bomba del calostato y el agua se deja un tiempo abierta para que se enfríe el circuito. Posteriormente, se procede a cortar el agua fría. Mañana a las 4:30. Primero partimos de la ley general que se aplica a los intercambiadores de calor, en el que tenemos que Q, que es el calor transferido en el intercambiador, igual a U sub M, que es el coeficiente global de transmisión, el área media del intercambiador y la diferencia de temperatura media de los fluidos. A continuación tenemos los datos experimentales, donde tenemos los caudales del fluido caliente y del fluido frío, y tenemos las temperaturas del fluido caliente, la de entrada del caliente, la de entrada del frío, la de salida del caliente y la de salida del frío. A continuación pasamos a calcular la Q, que podemos decir que como el calor que se desprende del fluido caliente es el que coge el fluido frío, pues podemos igualar estas dos presiones. Al igualarlas, con calcular uno de ellos sería suficiente, pero para su cálculo necesitamos una sola temperatura, por eso hacemos la media del caliente y la media del frío, para que con esta temperatura tengamos solo un valor para una densidad, una viscosidad, conductividad y C sub P. Entonces aquí recogeríamos los datos para las dos temperaturas calculadas, tanto para el fluido caliente como para el fluido frío. Bueno, pues como nuestro objetivo en la práctica es calcular el área de intercambio de calor, pues vamos a necesitar calcular el flujo de calor, el coeficiente global de transmisión de calor por convección y la diferencia de temperatura. Pues en primer lugar vamos a calcular el flujo de calor, y entonces para ello vamos a utilizar esta fórmula, que el flujo de calor es igual al flujo másico por la C sub P por la diferencia de temperatura. Por tanto, el primer paso que vamos a hacer, nuestro caudal volumétrico, bueno, en este caso lo vamos a hacer con el fluido frío. Entonces, nuestro caudal volumétrico del fluido frío lo vamos a pasar a caudal másico por la densidad y obtenemos que tiene 189,64 kilogramos por hora. Con el valor de C sub P del agua, que es 4,18, y la diferencia de temperatura de entrada y de salida, que son 10 grados, calculamos el flujo de calor, que son 1896,39 calorías por hora. En el segundo paso, para calcular el coeficiente global de transmisión de calor, necesitamos tanto el coeficiente global de transmisión H sub E y el H sub I. Entonces, para el fluido caliente, vamos a calcular, que es el fluido que circula por el interior, vamos a calcular el H sub I. Por tanto, necesitamos el caudal, la sección y la velocidad, para posteriormente utilizarla en la ecuación del número de Reynolds y poder determinar si tenemos un flujo en condiciones laminares o turbulentas. En este caso, utilizando los valores de diámetro, velocidad, densidad y viscosidad, obtenemos un número de Reynolds de 436, que eso nos está indicando que tenemos un flujo en régimen laminar. Bueno, como sabemos que estamos en régimen laminar, en condiciones laminares, tenemos que utilizar esta ecuación. Y por tanto, para ello tenemos que determinar el número de Planck, que lo calculamos aquí con la viscosidad C sub P y la conductividad térmica. La conductividad térmica la tenemos en las tablas de los resultados experimentales, y por tanto obtenemos un número de Planck de 104,5, y ya utilizando el número de Planck y el número de Reynolds calculamos el número de Nusselt, y ya con el número de Nusselt nos permite calcular el H sub I junto con la conductividad y el diámetro, y obtenemos una H sub I finalmente de 573,166 kilocalorías partido hora, Kelvin y metro cuadrado. Bueno, pues como previamente hemos calculado H sub I, pues ahora vamos a calcular H sub E, que es con el fluido frío. Por tanto, utilizamos el caudal del fluido frío, que es 190 litros por hora, la sección que la teníamos previamente calculada, y la velocidad, que nos sale 1,68 por 10 a la más 3 metros por segundo. Con esos datos calculamos el número de Reynolds y volvemos a determinar si estamos en un régimen laminar o turbulento. En este caso obtenemos
volvemos a tener un número que nos indica que estamos en un régimen laminar. Por tanto, tenemos que utilizar esta ecuación y tenemos que determinar también el número de Planck para poder calcular el número de Nusselt. Calculamos el número de Planck con la viscosidad, la C sub P y la K. Nos sale un valor de 4,75 y sustituyendo en la ecuación esta podemos determinar el número de Nusselt, que nos va a poder determinar posteriormente el coeficiente He, que en este caso sale 45,36 kilocalorías partido hora, grado Kelvin y metro cuadrado. Si recordamos que partíamos de esta ecuación y como ya tenemos para calcular la U sub m, hemos necesitado el valor de He y Hi que lo acabamos de calcular. Con los valores obtenidos ya sacamos directamente el valor del coeficiente global de transmisión, que en nuestro caso es 42,03 kilocalorías partido hora Kelvin metro cuadrado. Como ya tenemos el coeficiente global de transmisión, pasamos ahora a calcular el incremento de temperatura media. Para ello es necesario calcular antes el incremento de temperatura para el fluido caliente y el incremento de temperatura para el fluido frío, en el que obtendremos para el caliente 23 grados y en el frío 4 grados. Como la relación que hay entre ellos es de 5,75 y es mayor que 2, lo que tenemos que hacer es la media logarítmica. En el caso de que hubiera salido menor que 2, se hacía una media aritmética. Bueno, pues si hacemos la media logarítmica, nos vamos a obtener un valor de 10,86 grados centígrados. Y por último, realizamos el cálculo del área real del intercambiador. Para ello usamos la fórmula de Q igual al coeficiente de transmisión global por el área por el incremento de temperatura media. Despejamos el área media con los cálculos que hemos tenido anteriormente y nos sale un área media de 4,15 metros cuadrados. Para calcular la eficacia, realizamos con la medida experimental del área, que ha sido 4,15 metros cuadrados, y la teórica, que es de 4 metros cuadrados. Y se obtiene una eficacia de 103,75%. Con esto se observa que tenemos una desviación aproximada del 4% y que los resultados obtenidos han sido muy buenos en la práctica.